Ministranos esa palabra para el que necesite aliento, para el que necesita salvación, para el que necesita sanidad, para el que necesita palabra de victoria. Que en este día esa palabra tú nos la puedas dar. Habla, Señor, a cada corazón. A los enfermos sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, a ese hombre, esa mujer que está postrado en cama. Levántalo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque todo espíritu de depresión, de angustia, de temor, de soledad se va ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, que tiene poder, que nos ha dado la victoria. A donde quiera que llegue esta palabra, Señor, trae vida, trae salvación, trae sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos los que estamos aquí decimos amén, gloria a Dios. Entramos al consejo de la palabra. Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 7. Estamos tomando algunos eventos que sucedieron en Semana Santa, en la última semana de Jesús en la tierra. Eventos, hermano, que si los escudriñamos con detenimiento, traen una enseñanza hermosa para el pueblo de Dios. Esta palabra, hermano, que vamos a... El día de ayer hablábamos acerca de la negación de Pedro. Pedro negó a Jesús y fue un acontecimiento muy traumático para Pedro. Algunos se preguntan por qué el Señor perdonó a Pedro y no perdonó a Judas. Y hay una diferencia enorme. Pedro sintió un arrepentimiento de corazón, se arrepintió de corazón. Pero Judas no sintió arrepentimiento, sintió remordimiento y miedo y egoísmo. Cuando él siente remordimiento, empieza a experimentar miedo y toma aquellas 30 monedas de plata y va y se las arroja a los integrantes del Sanedrín. Él experimenta no arrepentimiento. En todo eso que él estaba sintiendo, sintió egoísmo. El egoísmo, hermano, lo llevó a suicidarse. El egoísmo está unido a la vanagloria y es lo contrario a la humildad. Vamos a verlo tantito ahí en la Biblia. Esto lo vamos a ver más profundamente. Filipenses capítulo 2. Versículo 3 y versículo 4, si me lo pones ahí en la TLA. Dice Filipenses 2:3, dice: no hagáis nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Versículo 4, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Lo que experimentó Judas no fue ni arrepentimiento, ni humildad, necesidad de Dios, sino que en todo lo que podemos ver ahí encontramos que él lo que buscaba era su propio bien. Pero yo tengo la seguridad de que si él se hubiera arrepentido, Cristo lo perdona. ¿Lo cree usted? Yo lo creo, que si él se hubiera arrepentido de corazón,
Cristo lo perdona. Ahora, hay otra porción en la Biblia que me han estado preguntando algunas personas, si Pedro, o mejor dicho, si Judas ya estaba predestinado desde antes de nacer para ser condenado. Y no es así. Aunque en alguno de los pasajes de los evangelios leemos la palabra predestinado, esto fuera injusto de parte de Dios. Lo que Dios hizo fue utilizar las equivocaciones, las decisiones malas de Judas para encaminarlo a que cumpliera los propósitos de Dios. Es diferente. Judas, al igual que los demás apóstoles, tuvieron que tomar decisiones. Cuando el Señor los envió a predicar, ahí fue también Judas a predicar. Cuando los mandó a hacer milagros, también Judas fue ahí incluido a hacer milagros. Mas sin embargo, Judas tomó malas decisiones. Había, versículo 3, si me le regresas ahí, había en él orgullo. No había humildad. Se sentía superior a los demás discípulos. Y todo lo que él vivió, o todo lo que él vivía, lo fue encaminando a ser el elegido para entregar al maestro. Cuando usted lo analiza detenidamente, se va dando cuenta y va corroborando lo que dice el Señor, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este momento, con lo que vamos a ver, usted se va a dar cuenta de algo, que si usted le ha fallado a Dios, que si usted le ha faltado al Señor, que si usted se ha equivocado, que si usted ha negado a Jesús, como lo dijimos ayer, cuando Pedro negó a Jesús, hay una oportunidad para que usted se restaure con Dios. Si lo puede creer, dígame amén y denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas. Vamos a la palabra, a Marcos capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo número 7. Después de que Pedro negó a Jesús, él vivió una experiencia muy amarga, muy frustrante. Le falló al Señor, traicionó al Señor, negó al Señor. Esta experiencia marcó su vida y lo hizo pensar que había perdido toda relación con Dios. Mire lo que dice la palabra. En el versículo número 1, dice, cuando pasó el día de reposo, Marcos capítulo 16, del versículo 1 al versículo 7, dice, cuando pasó el día del reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron la piedra removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis,
buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decidle a los discípulos y a Pedro que Jesús va delante de vosotros a Galilea y que allá le veréis como Él se los había dicho. ¿Ok? Versículo 7, lo vuelvo a leer. Pero id, ¿quién fue el que les dio estas instrucciones? El ángel que estaba en el sepulcro vacío. Ya Jesús había resucitado. Les dice, vayan y díganle a los discípulos. Pero yo quiero que entienda algo aquí. Se lo comenté un poquito ayer. Pedro ya se había borrado de la lista de los discípulos. Ya había dicho él entre sí o para sí, no soy digno de ser discípulo de Jesús. Le fallé. No tengo cabida. No soy de los elegidos. No, yo ya no tengo cabida ahí. El ángel le dijo, díganle a los discípulos y también díganle a Pedro que Jesús va delante de ellos, se va a adelantar, los va a esperar en Galilea, como se los dijo antes. Ya esto Jesús lo había profetizado, y esto lo encuentras en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo número 26. Marcos 14, 26. Ahí ellos tuvieron un culto de alabanza y de adoración, una reunión, un momento donde empezaron a alabar, a cantar, a adorar. Y dice la palabra, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué estaba en el monte de los olivos? El huerto del Getsemaní. Ayer le dije, cuando nosotros oramos, nos fortalecemos para enfrentar cualquier dificultad o prueba que venga a nuestra vida. Jesús era un hombre de oración. Cuando tú oras de manera sistemática, disciplinada, todos los días tienes momentos para doblar tu rodilla y buscar el rostro de Dios. Cuando estés en los momentos de la prueba, de la enfermedad, de la dificultad, vas a estar fortalecido para enfrentar lo que venga. Pero si eres una mujer, un hombre de oración esporádica, que nada más oras cuando tú tienes momentos difíciles, cuando venga la prueba, la vas a pasar muy mal. La oración es el arma más poderosa, se lo dije ayer, que tiene el cristiano, porque la oración lo que hace es que te da fuerza, te fortalece para enfrentar cualquier circunstancia adversa, cualquier situación. Es necesario, y Jesús lo recalcó de manera muy frecuente, que deberíamos orar. En este pasaje Jesús anuncia a dónde iba a tener un encuentro con los discípulos después de haber resucitado, y también les anuncia, o le anuncia a Pedro, que se preparara porque Satanás había pedido permiso para zarandearlo como trigo. Cuando fueron al huerto del Getsemaní, Jesús se puso a orar. Y Pedro y los discípulos se quedaron dormidos. ¿Por qué Pedro no pudo pasar la prueba y negó a Jesús? Porque no estaba fortalecido a través de la oración. Jesús le advirtió que iba a ser
zarandeado por el enemigo. El día de ayer le dije, el Señor nos advierte y nos dice, van a venir pruebas a tu vida, van a venir momentos difíciles, vas a pasar por momentos complicados, pero si estás fortalecido con la oración, en medio de la dificultad, en medio del luto, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad de cualquier índole, levantarás un himno de victoria y de alabanza a tu Dios. Si lo puedes creer, di amén, gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria al Señor en esta hora. Gloria a Dios. El ángel les dice a las mujeres que fueron al sepulcro, vayan y díganles que se va a cumplir lo que Jesús les había anunciado antes de morir. Va a encontrarse con ellos en Galilea. Versículo número 27. Dice que después de haber cantado, después de haber adorado a Dios, les dijo a todos, Jesús les dijo, todos se escandalizarán esta noche. Es decir, todos huirán, se espantarán esta noche. El pastor será herido y las ovejas serán dispersadas. Le estaba hablando Jesús de su detención y lo que iba a suceder con ellos. Versículo 28. Aquí Jesús les dice, y el ángel les confirma lo que Jesús ya les había dicho. Les dice, pero después de que Él haya resucitado, se adelantará, irá a Galilea y ahí se encontrará con ustedes. Amén. Ok, regresamos a Marcos capítulo 16, versículo 7. Es interesante, hermano, leer los 4 evangelios, porque a través de esto podemos encontrar que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos por diferentes hombres, en diferentes tiempos, y por eso encontramos en cada evangelio diferencias. En este suceso de la crucifixión de Cristo, las diferencias que hay en los evangelios, hermano, no es para debatir y discutir o pelear con respecto a por qué dice que en un evangelio que fue un ángel y en el otro evangelio que eran 2. Que en uno estaba la piedra y que cuando en otro evangelio dice que la piedra ya estaba removida. O sea, son cosas que lo que nos deben de dar a entender esto es que los evangelios cuando fueron escritos por 4 personas diferentes, inspirados por el Espíritu Santo, y cada uno de ellos dio una versión diferente, muy similar, pero diferente. Pero lo más importante de todo esto no es que si había 2 ángeles o había uno, o si la piedra estaba puesta o estaba quitada. Lo importante de esto es que Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Ese debe de ser el punto central, que la tumba está vacía. Y al Señor sea la gloria para siempre. Ahora bien, mire, Marcos 16:3. Marcos 16:3. En este pasaje de Marcos, versículo 16, encontramos una diferencia a como lo escribe Mateo con respecto a la piedra.
Dice la Biblia que unas mujeres iban muy temprano, después de que Cristo resucitó. El día de ayer le dije también algo así rapidito. Cristo no resucitó el viernes. Las cuentas no le van a dar. Si usted no sabe, Cristo murió el miércoles. Estuvo 3 días en el sepulcro y resucitó el primer día de la semana. El horario de los judíos es diferente al de nosotros. Nosotros empezamos a las 12 del día, ellos empiezan a las 6 de la tarde. El horario de ellos está dividido en periodos de 3, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Esos periodos se le llaman vigilias. Cuando encuentras en la Biblia que Jesús dice, y a la cuarta vigilia, y a la tercera vigilia, entonces más o menos tú debes de entender cómo está el horario del pueblo judío, cómo se lleva a cabo. Jesús murió aproximadamente entre 3 de la tarde y 3:30 de la tarde del miércoles. Antes de que dieran las 6 de la tarde fue sepultado. Y ahí empieza todo. Si nosotros agarramos que murió el viernes a las 3 de la tarde, pues no te dan las cuentas de que Jesús estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches. Ayer se lo comenté, más adelante lo vamos a ver con más detenimiento. Ok, vamos a ver algunas diferencias en los evangelios. Marcos 16:3 dice que las mujeres decían, ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Vamos a ver qué dice Mateo 28:1. Mateo 28, versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto. Fíjese lo que sucede. Regrésale al versículo 1. En Marcos dice que cuando iban hacia el sepulcro, se preguntaban entre ellas, platicaban entre ellas. Marcos 16:3. Que quién les iba a ayudar o quién les removería la piedra que tapaba la puerta del sepulcro. En Mateo, versículo 1, ellas no preguntan entre ellas quién les iba a remover, ellas iban camino al sepulcro. En Marcos y en Lucas, Marcos 16:1, encontramos lo siguiente. Marcos 16:1, que ellas llevaban especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Lucas 24:1 encuentra también lo mismo. Lucas 24:1 dice que llevaban especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Marcos 16:5. Marcos 16:5. Fíjese todo lo que puedes encontrar cuando lees un evangelio y luego lees otro. En Marcos encuentras una cosa, en Lucas encuentras otra cosa, en Mateo encuentras otra cosa. En el evangelio según San Marcos y según San Lucas coincide que las mujeres que iban al sepulcro llevaban especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Marcos 16:5. Cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho,
cubierto de una ropa blanca y se espantaron. Era un ángel. ¿Cuántos ángeles vieron? Uno. Pero si tú vas a Lucas 24:2, dice la palabra, Lucas capítulo 24, versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, versículo 4, y aconteció que estando ellas espantadas de lo que habían visto, he aquí se pararon junto a ellas, ¿cuántos ángeles? 2. En Marcos encontramos que era uno que estaba sentado y que era joven. Y en Lucas encontramos que eran 2 que estaban de pie, afuera, con vestiduras resplandecientes. En todo esto, lo más interesante es lo siguiente, Marcos 16:7. En todo esto, lo más interesante es lo siguiente. Pero id y díganle a los discípulos, pero también incluyan a Pedro, que Jesús se adelanta a Galilea, allá los espera, como se los dijo antes de que fuera muerto, antes de que él hubiera resucitado. Ok, denle una ofrenda de palmas al Señor. Denle una ofrenda de palmas, denle la gloria. Aleluya. Marcos Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Uno de los discípulos que más se distinguió en el ministerio de Jesús fue Pedro. Luego se ve, hermano, cuando alguien tiene madera de líder, cuando alguien tiene madera de cabeza, cuando alguien tiene madera para ser el que lleva la batuta dirigiendo a los demás. Siempre es así. Desde niño, cuando Jesús llama a los discípulos, a uno de los que llamó primero fue a Pedro. Vamos a ver un poquito la vida de Pedro. Ya le enseñé un poquito las diferencias de los evangelios cuando hablan de la resurrección de Jesús y de los eventos de Jesús relacionados con la visita de las mujeres a la tumba. Todo eso está muy bien que usted lo analice. No, tampoco es para debatir o por qué fueron 2 o por qué fue 1 o por qué. No, eso no tiene importancia. Cuando en un evangelio dice que la piedra a través de un terremoto fue removida, en otro evangelio dice que el ángel la movió, o sea, eso no tiene importancia. Lo importante es que Cristo resucitó. Y de todo eso, lo más importante es el mensaje de aquel ángel que está en Marcos 16:7, cuando le dice: díganle al que ya se borró de la lista de los discípulos que él también está incluido para encontrarse con Jesús en Galilea, que no le haga el cuento. Amén. ¿Quién era Pedro? Uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, uno llamado Simón, uno que se llamaba Simón, que era Pedro, y otro que se llamaba Andrés. Los 2 eran hermanos y eran pescadores. Trabajaban pescando peces. Eran hombres que estaban trabajando. Quiero que aprenda usted esto.
Nunca el Señor llama a nadie a trabajar en su obra que sea flojo, que no le guste trabajar. Cuando el Señor llama a alguien para trabajar en su obra, siempre elige el Señor hombres y mujeres que les guste trabajar. ¿Quedó claro? De los primeros que llamó Jesús fue a Pedro. Vamos a ver algunas cosas de la vida de Pedro. Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 42. Según los historiadores, con uno de los que más tenía problemas Jesús era con Pedro, porque Pedro era líder. Jesús daba una orden y los demás discípulos volteaban a ver a Pedro. Según los historiadores, Pedro en edad era mayor que Jesús. Pedro tenía temperamento. Pedro tenía, era por naturaleza alguien que mandaba, pero sabía hacer las cosas. Cuando Jesús mira a Pedro y mira a Andrés, los mira trabajando, Jesús inmediatamente distinguió en Pedro un talento, una piedra en bruto que había que pulir y que ese hombre iba a ser utilizado para el beneficio de establecer el reino de Dios en esta tierra. En Juan capítulo 1, versículo 12, después de que lo llama, le cambia el nombre. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús después de que lo llamó? Le cambió el nombre. Mateo capítulo 14, versículo 28. Mateo 14, 28. Otra de las cosas que tenía Pedro era que era un hombre valiente, era temperamental, era un hombre que había que pulirlo. Él en muchas ocasiones hablaba y luego pensaba. Tenía que el Señor cambiarle esa manera de ser, que tenía que pensar y luego hablar. Pero todo lo hacía de manera sincera, a diferencia de Judas. Judas era egoísta. Cuando Judas hacía algo con los demás discípulos, lo hacía para vanagloriarse él, para ser reconocido él, y Pedro no. ¿Qué es lo que mira el Señor? Mira lo de afuera, pero también mira lo de adentro. Él mira lo que haces, pero también mira la intención con que lo haces. ¿Me estoy explicando? Cuando el Señor ve a Pedro, le cambia el nombre, le cambia su destino. Vas a servir para mucho en el reino de Dios. Dios estaba mirándolo, Jesús lo estaba mirando y sabía el potencial que había en este hombre. Encontramos en Pedro a un hombre arrojado y apasionado para poder entender lo que le dijo a Jesús. Si es necesario morir contigo, lo hago. Si es necesario ir a la muerte contigo, Señor, yo lo hago. Yo voy. Esa era la manera de sentir de Pedro. Pero había un problema aquí. El día de ayer se lo dije. Pedro confiaba en sus fuerzas. Pedro confiaba en su capacidad. Y el Señor dice: esto es espiritual,
no tienes que confiar en tus fuerzas. El enemigo que tienes, ayer se lo dije, el enemigo que tenemos es Satanás. El enemigo que tenemos no es de carne y hueso. La lucha es espiritual y con tus fuerzas físicas no lograrás la victoria. No llegarás muy lejos. El enemigo te derrotará. Es necesario que entremos en el crisol del Espíritu Santo para ser formados hombres y mujeres espirituales. El Señor estaba formando a Pedro. Ve en Pedro un hombre apasionado, arrojado. En este pasaje, en medio de una tormenta, los discípulos estaban temerosos porque podían perder la vida. No era una tormenta natural o normal. Algo estaba pasando. Estaba la mano del enemigo ahí. El enemigo estaba haciendo la obra detrás de esa tormenta. Pero cuando todos los discípulos estaban con miedo y temerosos, para completar el cuadro, aparece una silueta de alguien en medio de la tormenta, en medio de los relámpagos, en medio del viento, una silueta de alguien caminando sobre el agua. Se asustaron, empezaron a pensar que era un fantasma, pero solamente uno de ellos salió adelante, se acercó al borde de la barca para distinguir quién era, para ver qué era lo que venía hacia ellos. Yo me imagino diciéndole a los demás discípulos: prepárense porque ahorita vamos a ver quién es este que viene. Y cuando esa figura fantasmal se va acercando, que no la distinguían, les habla y les dice: no tengan miedo, soy yo. Era Jesús. Pero solamente uno se atrevió a hablar, el más arrojado, el más apasionado. Solamente uno se atrevió a hablar, se atrevió a decir lo que va usted a leer conmigo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Los otros dijeron: no, ¿yo qué voy? Pedro no. Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Usted tiene que conocer un poco, hermano, la vida de Pedro, desde su llamado, su ministerio, para poder entender un poquito cómo se sintió cuando negó a Jesús. ¿Qué fue lo que vivió? ¿Qué fue lo que pensó? En este pasaje encontramos a un Pedro apasionado, encontramos a un Pedro arrojado. Cuando todos dijeron: no, yo no voy, él dijo: yo sí voy. ¿Está aquí? ¿Le puede dar la gloria a Dios? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. A pesar de que no era un hombre de oración al 100%, estaba siendo pulido y enseñado por el Señor. Recuerde, estaban siendo discipulados por el Señor para ser discípulos. 3 años y meses el Señor los estuvo capacitando. Le fue revelado a Pedro que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Dice la palabra en Mateo 16, 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos y les hace esta pregunta. Les dice:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa fue la pregunta que les hizo Jesús. Los discípulos empezaron a contestar y dijeron unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas, que el espíritu de alguno de los profetas que estuvieron en el tiempo pasado opera en tu vida. Y entonces Jesús les cambia la pregunta a una pregunta personal. Les dice: ¿y vosotros y ustedes, quién dicen que soy yo? Versículo 16. Y aparece Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús oye a Pedro decir esto, fíjese lo que Jesús le dice, versículo 17. Entonces Jesús se le queda mirando a Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no es un conocimiento intelectual, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. A pesar de ser un hombre con muchas deficiencias espirituales, con muchas cosas que había que corregirle en su temperamento, en su manera de pensar, de actuar, de ser un hombre apasionado, violento, arrojado, le fue revelado quién era Cristo. No le fue revelado a Juan, a Mateo, no le fue revelado a Tomás, a Judas, le fue revelado ¿a quién? A Pedro. Mateo 9, versículo 2. Jesús tenía un círculo de los discípulos íntimo, es decir, cuando Jesús iba a hacer algo, siempre se llamaba Pedro, siempre se llevaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Iba a orar, se llevaba a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando en el monte de la transfiguración, Jesús, Marcos 9, 1. Dice la palabra que Jesús les dijo: de cierto les digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Versículo número 2. 6 días después, Jesús tomó a ese grupo de discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y se los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Es decir, la apariencia física de Jesús fue cambiada. Una ropa blanca, resplandeciente, y dice la palabra, versículo 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes, blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer un vestido tan blanco como los que tenía Jesús. Versículo 4, y estando ahí, Pedro, Jacobo y Juan, viendo esto, ven que junto a Jesús se aparece Elías y Moisés, que hablaban ¿con quién? ¿De dónde vendría Elías y Moisés? ¿De dónde cree que salieron? ¿De dónde cree que salieron, que fueron a ver a Jesús? Del seno de Abraham. Tuvieron un encuentro con Jesús en el monte de la transfiguración. Versículo 5. Entonces Pedro, ¿cuántos discípulos iban? Sus nombres: Pedro,
Jacobo y Juan. Investígueme si Jacobo y Juan eran hermanos o si Pedro y Jacobo eran hermanos. Ahí eso se lo dejo de tarea para que usted lo investigue. Pero dice la palabra que ni Jacobo ni Juan dijeron palabra, se quedaron callados. Pero Pedro interfiere en la plática entre Jesús, Elías y ¿quién era el otro? Moisés. Cuando yo leo esto yo me río, hermano, porque yo digo, a versículo 4, dice, apareció Elías y Moisés que estaban en una conversación. Y que se mete Pedro. Amén. Hermano, era una escena, haga de cuenta, ahí Jesús con Pedro con Elías, Jesús, Elías y Moisés, unas vestiduras resplandecientes, la gloria de Dios ahí. Juan y Jacobo se les caía la baba. Viendo aquello se quedaron de una sola pieza. Y Pedro diciendo, tenemos que hacer algo, los son invitados, hay que invitarles algo. Vamos a tener unas pizzas y unas cocas de perdiz. Estaban hablando y se mete en la conversación. Maestro, ¿cómo se imagina usted a Pedro? Maestro, Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, mientras ustedes platican, pues vamos a hacer unas enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, para que pues Elías y Moisés pasen la noche aquí con nosotros. ¿No tienen dónde dormir? Ese era Pedro. Los otros sorprendidos de lo que estaban viendo. Él no. En medio de la oscuridad aparecía una luz, todos se tapaban hasta la cabeza y decían, Señor, líbranos. Pedro se paraba a ver. ¿Me explico? Cuando yo leo esto yo me río, digo, no sé. Cuando yo llegue al reino de los cielos, al primero que voy a ver, Señor, preséntame a Pedro. ¿Dónde está Pedro? Ay, quiero conocer a Pedro. Tremendo, muchas veces prediqué de ti en la tierra y hablé de tantas cosas que hiciste. Y una de estas le voy a preguntar, le voy a decir, oye, ¿y por qué te metiste en la conversación? ¿Cómo le hiciste para interrumpir al Señor? Versículo 6. No sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Versículo 7. Entonces la cosa se volvió más tenebrosa para ellos, más de espanto. Vino una nube que les hizo sombra y desde la nube, Padre Santo, desde la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Versículo 8. Y luego cuando miraron, no vieron más nadie. Ya no vieron a Elías ni a Moisés, solamente a Jesús solo. Versículo 9. Descendieron ellos del monte. Jesús mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Esto que vieron no lo van a decir a nadie hasta que yo resucite de los muertos. Versículo 10. Guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello
de resucitar de los muertos. No entendían. Jesús estaba hablando de que Él iba a morir y iba a resucitar. Cuando yo resucite, entonces van a decir lo que vieron en el monte de la transfiguración. Antes no. Versículo 11. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo 12. Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito el Hijo del Hombre, que padezca mucho y que sea tenido por nada. Y ahí, hermano, en ese momento, Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una experiencia espiritual que marcó sus vidas. Marcos capítulo 8, versículo 33. Así como Pedro tuvo, hermano, revelaciones de Dios. Fíjese que el enemigo también trabajó en la vida de Pedro para decir cosas que iban en contra del evangelio. Y esto te da material para que tú puedas entender que el enemigo también puede oprimir, atormentar, hablarle al oído a los cristianos para hacerles dudar del poder o de las promesas de Dios. Fíjese lo que pasó en este versículo. Así como el Señor alababa a Pedro, lo ponía de ejemplo o lo favorecía con ciertas situaciones como estar en el monte de la transfiguración, o que el Espíritu Santo venía y de todos los discípulos al que le revelaba quién era Cristo era Pedro. También en este pasaje encuentras que fue reprendido por Jesús porque le quiso quitar la idea a Jesús de ir a la cruz del Calvario. Léalo conmigo. Dice: pero volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Vamos un poquito atrás. Vamos al versículo 30. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y escribas, condenado a la muerte y resucitar después de 3 días. Ahí en el versículo 31 le revela el Señor Jesús a sus discípulos cuál era el plan de salvación y para qué Él había venido a la tierra. Entonces les dijo claramente, o esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Es decir, cuando Jesús dijo lo que iba a suceder con él, Pedro, después de que Jesús termina, estando todos los discípulos, viene Jesús y lo toma del brazo y lo aparta de todos los discípulos para tener una conversación personal con Jesús. Y le dice: pero él volviéndose y mirando, ponme el versículo 32, versículo 32. Entonces le dijo claramente, entonces les decía esto claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y le comenzó a reconvenirle. ¿Qué le dijo? Le dijo al Señor cosas como estas. Ahí usted lo tiene que interpretar a su manera. ¿Qué le dijo? No vayas a la cruz. ¿Cómo es posible que tú vayas a aceptar que los sacerdotes te condenen? Jesús, tú con tronar los dedos haces que todos ellos caigan muertos. No te dejes, Señor. ¿Cómo vas a permitir que te claven las manos?
¿Cómo vas a permitir que pongan una corona de espinas sobre tu cabeza? No, Señor. Eso no. Hay otra manera. Entre las muchas cosas que usted puede imaginarse que le dijo Pedro a Jesús, pudieron haber sido algunas de las que le acabo de nombrar. Eche a volar su mente. ¿Qué le diría? Pero miren lo que le contestó Jesús. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, aunque Pedro lo llevó aparte, el Señor incluye a todos y quiere el Señor que se dé cuenta los demás de algo, que Pedro estaba siendo usado por el enemigo. Y dice la Biblia, y reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ese era Pedro. Satanás dijo: necesito hacer que Jesús se le quite la idea de ir a la cruz. Miró a los 12 discípulos y eligió a uno. Eligió al que tenía más control entre todos, más liderazgo, y el único que Satanás eligió fue a Pedro. Dijo: no fue Judas, fue Pedro. El único que puede hacer cambiar de pensar a Jesús y atreverse a decirle a Jesús esto es Pedro. Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Quién estaba utilizando a Pedro? Satanás. Lucas 22:33. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro se borró la lista? Creyó que había perdido su ministerio, porque después de ser un hombre tan cercano al Señor, lo traicionó, le falló, lo abandonó. Y hay otras cosas, hermano, que puedes investigar en la Biblia. ¿Se acuerda cuando llegaron al huerto del Getsemaní a apresar a Jesús? Y Jesús ahí hizo uno de sus últimos milagros, cuando le voló la oreja a Pedro a uno de los soldados de los del Sanedrín. ¿Se acuerda de eso? Era apasionado, era arrojado, era valiente. No pensaba lo que hacía. Me decía alguien, era atrabancado. Pues sí, también. Era de armas tomar. Cuando lo crucificaron, murió crucificado. Cuando lo crucificaron, le pide a los soldados romanos que no lo crucifiquen con la cabeza hacia arriba. Pero cuando lo crucifican con su esposa al lado. La esposa lloraba. Los historiadores nos relatan que la esposa de Pedro lloraba. Estaba llena de miedo y Pedro la regaña. Le llama la atención de una manera fuerte. Le dice: mujer, cállate. Vamos a morir por el maestro. Todos los soldados y la gente que estaba ahí no se explicaban cómo ese hombre al borde de la muerte no tenía miedo. ¿Y sabe por qué? Porque dentro de él vivía el Espíritu Santo. Porque él había conocido a un Cristo resucitado. Cuando uno de esos hombres o esas mujeres parten de esta tierra,
mueren en completa paz, mueren alabando a Dios, mueren hablando la palabra, mueren encomendándose al Señor. Pedro le dice a su esposa: cállate, mujer, deja de llorar. Es un privilegio, un honor morir por nuestro Señor. La mujer, hermanos, se controla, se aplaca y le pide a los soldados, como uno de sus últimos deseos de un reo de muerte, no morir con la cabeza hacia arriba al ser crucificado, sino con la cabeza hacia abajo, porque dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Los soldados le cumplieron la última voluntad a ese reo de muerte y lo crucifican con la cabeza hacia abajo. Todos los discípulos, a excepto de Juan, murieron de manera violenta. Todos. El único que murió en su ancianidad fue Juan, el discípulo amado. En el destierro, en una isla, y esa isla se llamaba Patmos. Ahí él escribe el libro de Apocalipsis, y ahí tiene una visión. Jesús se le presenta, se le presenta a él, el Cristo resucitado con poder y gloria. Una isla que no vayas a pensar que era palmeras y vegetación, era una isla, pero era pura piedra. Ahí lo llevaron. Pero antes de llevarlo ahí, pusieron un cacerolón enorme como el que hacen las carnitas y empezaron a hervir aceite y lo metieron ahí a Juan y no le pasó absolutamente nada. ¿Se acuerda cuando echaron a aquellos 3 jóvenes hebreos al horno de fuego? ¿Qué les pasó? Absolutamente nada. No podían matar a Juan, el discípulo más joven, el discípulo que más Jesús amaba, por ser un hombre con un corazón limpio y sincero. Como no lo pudieron matar, lo agarran, lo mandan a esa isla a que se muera ahí. Ahí el Señor lo estuvo sostuviendo, le estuvo proveyendo hasta que partió con el Señor. Dios se lo llevó. Pedro se le advirtió que iba a negar a Jesús, que iba a traicionar a Jesús, que le iba a fallar. Y Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo crees? No. Versículo 32. Dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Me vas a fallar, vas a caer, me vas a traicionar, pero te voy a levantar. Lo que te va a pasar te va a servir para que seas más fortalecido en tu fe. Y con eso que vas a vivir, vas a levantar a tus hermanos, a los demás discípulos, los vas a levantar y los vas a proyectar para que sean poderosos en el reino de Dios. Versículo 33. Jesús se lo estaba diciendo y le estaba advirtiendo. Y mire lo que él contesta: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿En quién estaba confiando? En sus propias. Había que cambiarlo de manera de sentir y de pensar. No es en tus fuerzas, sino a través de la fuerza que nos proporciona el Espíritu Santo. Que cuando tú caes de rodillas y le dices: Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, me levante, me dé la fuerza
la pasión para servirte, para adorarte, para orar, para buscar tu rostro. No es en tus fuerzas. Cuando tú te vuelves humilde y dices, necesito tu ayuda, Señor. Pedro era un hombre muy valioso en las manos de Dios, pero había que moldearlo. Había que moldearlo. Fíjese lo que él dijo. Versículo 34. Y Jesús le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Me vas a negar que no me conoces. Cuando esto sucedió, cuando esto pasó, Pedro, hermano, se sintió el hombre más desdichado de la tierra, el hombre más insignificante de esta tierra. Él dijo: perdí todo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 69. Dice la palabra: Pedro estaba sentado fuera del patio, en el patio, y se le acercó una criada que estaba, se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70. Mas él lo negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado o han vivido esta experiencia? Que estás con tus amigos, que estás en una reunión familiar y que alguno de los que están ahí te hace la pregunta que si ya eres aleluya, que si ya eres hermano, que si ya eres cristiano. Y no sabes qué contestar. O contestas negando a Jesús, diciendo: no, la que es cristiana es mi esposa, yo la acompaño. No, la que es cristiana es mi mamá o mi papá y yo pues voy con ellos a acompañarlos. Pero yo no soy. En esa reunión familiar de fin de año o de Navidad, cuando llegan los parientes que no son cristianos, y por ahí también te dicen: pues nos enteramos que ya eres hermano, ahora ya no vas a poder brindar con nosotros y tomar con nosotros y bailar aquí con nosotros. A ti tanto que te gustaba bailar, porque un cristiano no practica el baile, ni tampoco practica el tomar. Cuando tú veas un cristiano tomando y bailando, hermano, ese no es un verdadero cristiano lavado con la sangre de Cristo. Un verdadero cristiano ha dejado las prácticas del mundo y jamás, hermano, va a traicionar a su Señor, a su Maestro, por quedar bien con la familia. ¿Está aquí? Y si a alguien no le gusta esta palabra o no le cae esta palabra, le cae de peso, hermano, pues no te puedo predicar otra cosa. Un verdadero cristiano las prácticas del mundo las deja
las deja de practicar. Y cuando está en medio de gente, en el trabajo o en la familia, que practica las cosas que van contrarias a la ley de Dios, él no las practica por quedar bien con ellos. Y cuando lo hace, lo que hace está negando a Jesús. Si te ha sucedido, si has tenido esta experiencia y realmente tú amas a Jesús con todo tu corazón o has amado a Jesús con todo tu corazón, pero esto que te ha pasado te ha lastimado. Cuando haces alianzas con gente pagana, de noviazgo, de parentesco, de amistad, y no eres ya de ellos. Dice el Señor, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Cuando haces amistad y alianzas, estás negando a Jesús. Dice la palabra, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento y dijo, no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Ponga atención aquí. Hay algunos teólogos que dicen que él maldijo a Jesús. Para mí no queda muy claro. Dice, él comenzó a maldecir. Comenzó a jurar. Entre las cosas que dijo fue, no conozco a ese hombre. Y enseguida, la señal que Jesús le dijo que iba a marcarle su error, su falta, su traición, era el canto del gallo. Enseguida cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, y antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró. ¿Lloró qué? Amargamente. Entre las cosas que él pensó, traicioné a mi maestro, traicioné a Jesús. Le fallé. Fue tanto su dolor que solamente la palabra te dice que lloró amargamente. Pero hubo algo. Pedro reconoció su error. Pero lo que más le pudo a él fue que no pudo tener oportunidad de pedirle perdón al Señor y reconciliarse con él, porque Jesús fue llevado a la cruz. Jesús fue clavado en la cruz y Pedro no tuvo oportunidad para pedirle perdón y decirle a Jesús que verdaderamente lo amaba. En ese momento empezaron a rondar muchas ideas de su mente, en su mente. Y una de las más fuertes fue, he perdido mi ministerio. Yo así, con lo que hice, no puedo servir con todo al Señor. Le he fallado a Dios. No soy digno de pararme y predicar de ese Cristo bueno y misericordioso.
Todas esas ideas empezaron a surgir en su mente y dio vuelta o dio marcha atrás a su antiguo trabajo. Fue tanto el dolor que puede ser muy parecido al que tú estás sintiendo en este momento, donde has perdido tu relación con Dios por haberle fallado, por haberle traicionado, por haberle negado. Pero hoy yo te quiero dar un mensaje de parte de Dios. Si te arrepientes y restauras tu relación con Dios de verdad, con un arrepentimiento sincero, el Señor te perdona y el Señor te restaura. Donde quiera que me estés escuchando, si has perdido tu ministerio por algún error, por alguna falla, por algún pecado, hoy yo te puedo decir que el Señor está dispuesto a perdonarte. Aleluya. El Señor está dispuesto a levantarte. Él restaura vidas, restaura ministerios, restaura hombres y mujeres cuando tienen un arrepentimiento sincero. Fue tan amargo esto para Pedro. ¿Por qué? Porque no tuvo tampoco oportunidad. Llevaron a Jesús para ser crucificado. Ya no tuvo oportunidad de acercarse al Señor y de decirle: Señor, perdóname. Tenías razón. Te traicioné, te fallé. Perdóname. Él en su idea había perdido su ministerio. Pero el ángel les dijo a aquellas mujeres, Marcos 16, 7. Y con eso acabamos esta tarde. Id a los discípulos